saludos a todos los que nos escuchan en nuestro podcast Generación Diamante. El que les habla, su servidor Andrés Díaz, pastor de jóvenes del Ministerio Jesucristo, Rey de las Naciones. Cabe resaltar, o quiero aportar el día de hoy, que estamos grabando con una lluvia despampanante, pero nada nos detiene. Sí. Estamos contentos, estamos animados. Gracias al Señor, porque sabemos que hoy será un día especial, un programa especial. Estamos en el auditorio de nuestra congregación, en la Meca de León y Ciudad Bolívar, Venezuela. Algo bueno está pasando en esta ciudad. Y quien me acompaña, una bella y hermosa mujer, mi amada esposa, Francisbel León. Así es, ¿cómo están todos? Saludos. Aquí nos encontramos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast Generación Diamante, donde, bueno, como lo dejó ahorita mi esposo, mi nombre es Francisbel Díaz, pastora juvenil del Centro Cristiano Jesucristo Rey de las Naciones, con esta nueva temporada que estamos realizando, que es haciendo nuestros podcasts para que muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos niños también puedan ser edificados a través de lo que podamos estar conversando, de las entrevistas que tenemos. Más adelante en otros episodios vamos a tener otros invitados para que también puedan hablar de su vida y de su testimonio aquí. Pero el día de hoy, nuestro podcast tiene por nombre Ser hijo de un pastor. Es una controversia tremenda, donde la entrevistada en esta ocasión no voy a ser yo como la vez pasada, sino que en esta ocasión vamos a conocer un poco más de la vida del hijo de un pastor. ¿Cómo es la vida de un pastor? ¿Qué hace? ¿Cómo es convivir con pastores? ¿Cómo es nacer en una familia ya con principios cristianos? Es un desafío, hay muchos paradigmas, hay muchas preguntas que muchas personas tienen. Por eso, ese hijo del pastor, ¿quién es? Pues mi querido esposo. Él es hijo de los pastores Alfredo y Mildred Díaz, de aquí del Centro Cristiano Jesucristo Rey de las Naciones. Mi familia no eran pastores, sí empezaron a seguir al Señor ya un poco con la edad avanzada, pero él sí tuvo el privilegio, pues, por decirlo así, de nacer en un hogar cristiano. Querido mío, hoy vamos a saber muchas cosas, porque sé que muchos hijos de pastores, hijas de pastores también, pueden ver este episodio y a lo mejor se pueden sentir identificados contigo e incluso sacarse algunas dudas que tengan en su interior, en su mente con respecto a ser hijo de pastor. Cuéntanos, Andrés. Cuéntanos qué se siente ser hijo de pastor. ¿Cómo era tu vida desde chiquito? Desde que tienes uso de razón. Creo que nosotros empezamos a tener como conciencia o recordar cosas a partir de los 5 o 6 años. Entonces, ¿qué recuerdas? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo iniciaste? ¿Seguías a tus papás desde una vez o no creías mucho? ¿Cómo fue? Creo que nos hables un poco de eso para que ellos puedan escuchar. Yo sabía que este programa iba a ser fuerte. Nunca he contado mi historia, ni cómo me he sentido, ni tampoco la responsabilidad que conlleva ser hijo de pastor. Siempre te lo he comentado, algunas ocurrencias, vivencias y hasta historias pues que me ha tocado vivir. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Comencemos. Claro que sí. Bueno, una de las cosas y las preguntas que uno tiene, vamos a comenzar desde la infancia, porque a lo mejor tu niñez, o es lo que la duda que muchos de nosotros podemos tener, y es que a lo mejor tu niñez fue diferente, o lo que la gente piensa es que la vida de un cristiano o de un niño cristiano es diferente a una familia que a lo mejor no lo es. Y cuando a lo mejor empiezas a contar sobre cómo eras desde niño, porque naciste en un hogar cristiano, puedo que a lo mejor yo diga, oye, eso yo no lo viví, o eso yo no lo pasé, definitivamente fue diferente, o quizás sean muy iguales. Entonces, vamos a comenzar que nos hables un poco de cómo fue tu niñez siendo hijo de pastores. Aunque creo y tengo entendido que cuando eras niño, tus papás aún no eran pastores, eran miembros de la congregación, y después más adelante ellos pasan a ser pastores
en una iglesia que los envían aparte. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como dijiste, pues es una responsabilidad ser hijo de pastor, pero hoy vamos a hablar con la verdad. Claro. ¿Qué historia comenzaría así? Mi mamá me cuenta que estaba en el vientre de ella, estaba a punto de nacer, hasta Dios le da el nombre que me iba a colocar. Ya sácalo por allí. Empiezo a crecer. Desde el primer mes o 2 meses ya de nacido, mi mamá me fue a presentar a la congregación. Mi mamá, una mujer entregada al reino. Y empecé a crecer. Empecé a crecer entre bancos, sillas, corriendo, regaños de algunos en la iglesia donde mis papás iban. Hay unas personas las personas que se llaman, uno los llama servidores, ellos son servidores, están pendientes, se llaman diáconos. Siempre había uno en la puerta pendiente de regañarte, o siempre había uno en la puerta pendiente de si salías o no, si escuchabas el servicio. No podías portarte mal como tal, no. Claro. Eran como unos ojos fijos, unas cámaras que te vigilaban en todo el servicio. Era un niño, estoy hablando vamos a hablar de cuando tenía uso de razón, 3, 4 años. Bueno, y nací en una iglesia donde asistían mis padres sí los escuchaba decir que ellos amaban al Señor, pero no se veían siendo pastores. Pero como cristianos, te voy a decir cómo empezó el ambiente en casa. Aún sin ser pastores, siempre había ciertas normas en la casa. Ciertas normas, pero no que iban al abuso, no es que iban a lo malo, no. Esas normas hoy las comprendo. Bueno, fui un niño que lo corrigieron. A veces no quería ir a la iglesia, tal vez me entretenía con otras cosas, veía otros niños jugando béisbol, por lo menos mis primos, todos son deportistas y todos jugaron béisbol y yo quería eso, pues yo decía, oye, yo no puedo tener como que esa oportunidad de jugar béisbol como mis primos, pero así fue, 4 o 5 años, recuerdo que estaba en el kinder, me regañaban las maestras igual que todos, mi papá siempre me colocaba orden. Recuerdo que mi papá no era así era de corregirme en el momento exacto, pero era de darme órdenes. Su voz para mí generaba mucho respeto, pues. Y cuando tenía 3 o 4 años me hablaban, ¿cómo te digo? No fuerte, sino que me decía, y lo que él decía yo lo respetaba. Por ejemplo, Andrés, no se hace esto y esto y esto. No se puede mentir. No se puede mentir. No se tiene que hacerle caso a la maestra. Tienes que hacerle caso a la maestra, hazle caso a tu mamá. Esto no se puede tener en este momento. Tal vez de repente cuando un niño quiere un juguete. Eso sí, me lo fue. Esas correcciones desde niño las viví, pues. Pero también hay cosas puntuales, no es fácil. Vamos a suponer. Te voy a decir algo fuerte que podríamos decir es que cuando fui al kinder, él me está colocando el mono y me dice, está prohibido que alguien a usted le baje el mono a excepción de su mamá y yo. Eso para mí fue tan tremendo que eso me preparó pues para estar pila, estar consciente, pero también viví en un ambiente y gracias a Dios pues lo apliqué. Y pude ver que eso fue como, en ese momento sentí un pavor y un temblor cuando me corrigió, pero con el tiempo me di cuenta de que valió la pena esas palabras que él decía. Cuando me tenía que corregir, me corregía. Si yo, por ejemplo, yo nací viendo la oración, en una escuela dominical me aprendía los versículos. Si se dañaba el televisor, yo le oraba al televisor para que se arreglara, porque si no se arreglara... Veías lo que tus papás hacían, claro, y tratabas de repetirlo. Claro. No fue fácil porque nací con una deformidad en mis pies que no podía correr mucho. Es decir, corría y mis pies se enredaban y me caía. Imagínate, yo no sé por qué yo no tengo historia de bullying, porque nadie me hizo bullying de eso, pero sí desde pequeño me llevaron al médico, primera vez que nací sin talón en el pie,
Y mi mamá me cuenta que el Señor me colocó talón en una conferencia donde estaba un pastor y dice, el Señor va a hacer un milagro en el pie de un niño. Lo veo. Después me llevan al médico para tratar lo de mi defecto físico, o como había nacido, con mis pies así, pues tenía los pies encorvados. Entonces lo que hacía era correr y me caía. Pero mis padres me dieron mucho ánimo, mucho aliento. Nací oraban por tus pies. Oraban por mí. Si nunca he visto un día, se lo puedo afirmar, que mi papá no orara por mí en la noche para que el Señor me sanara, pues. Y ahí está una de las diferencias, porque a lo mejor a uno vamos para el médico, tratamiento, medicina, pastillas, remedios, pero aquí tus padres creían y tenían la fe de que Dios te iba a hacer un milagro y su mejor remedio era orar. Es que ¿cómo decir? El médico no negaba que me pudiera curar. El médico decía que era demasiado riguroso. Tenía que cumplir con unas líneas y posiblemente llegar hasta operarme. La primera vez mi papá dice que salió casi que alarmado de la consulta. Bueno, pero él me fue explicando, nunca me hizo ver que ese defecto fuera como que algo que me iba a impedir. Más bien mi papá, cuando llegó al colegio, primer grado, me dijo, hijo, le dijo a mi mamá, no va a llevar esas mangueras al colegio. Y así fue, yo nunca lo entendí, yo era un niño. ¿Qué iba a estar entendiendo yo de que si mi papá tal vez quería impedir que se burlaran de mí? Porque me decían Robocop, pero no fue un bullying así malo. Por eso es que no le puedo decir, no, que lloré porque se burlaron de mis piernas. Pero sí fui creciendo y me fui dando cuenta que cuando hacía deportes no podía hacerlo como los demás niños, pues. Y cuando tus padres pasan a ser pastor, que van, ahora los envían a un lugar, a una zona de la ciudad llamada 4 de Febrero, donde era una zona de escasos recursos, y los envían. Tu papá era un empresario y dejó todo por la obra. Ya tendrías, ¿como qué edad tendrías cuando tu papá tenía lo llamó? 7 años, 1999. Okay. ¿Y cómo fue ese cambio que viste, ese cambio donde estabas a lo mejor acostumbrado a estar en un lugar y ahora te toca ir a otro lugar más pequeño, donde estás cerca de un barranco, donde hay basura? Dejé a mis amigos, porque en la iglesia donde iba tenía demasiados amigos y eran personas de bien y eran muy finos. A veces los veo por allí y los saludo. Era otra familia más, pues. Entonces nos toca irnos y ahí no conocía a nadie, me tocó conocer. Y los niños que empiezo a conocer son niños de escasos recursos, son niños que tal vez no tenían zapatos, son niños que tal vez no tenían la ropa, una sola muda de ropa. Y entonces mi mamá empezaron a creerle a Dios, pues. Ahí llegamos. ¿Y tú cómo tú te sentiste? O sea, cuando ese cambio de que ahora mi papá, ahora ya no veo a otra persona predicando, sino que ahora la persona que está predicando es mi papá. Bueno, mi papá lo veo predicar, pero mi papá nunca fue alguien que me colocó como unas reglas como tal, como que, mira, vas a ser ahora el hijo de un pastor. No, nada por el estilo. Pero sí trató siempre es de orar todas las noches por sus hijos. Te puedo decir que todos los días, pregúntale a mis primos, todos los días mi papá llegaba, oraba por nosotros, los empatucaba de aceite, los ungía con aceite para que nos cuidara, pues. Y sí ocurrió un cambio, y ahí fue donde me di cuenta que la cosa iba a cambiar. Y fue cuando, después de mi papá ser un empresario y poder nosotros ir todas las semanas de viaje, todos los meses o las veces que podíamos ir, o mi papá podría sacar un auto, el auto que tenía mi papá lo sacó de agencia, estaba nuevecito, me recuerdo. Y me di cuenta, uno como niño se da cuenta que las cosas van cambiando económicamente y también en responsabilidades. Ya mi padre no podía viajar tanto. Mi padre empezó los negocios empezaron a mermar,
hasta el punto de que no tuvo más clientes. Y no porque él quiso dejar de buscarla, es como algo como que no lo entendíamos en ese momento. Tú como niño dijiste, nada, Claro. ya no hay más viajes. Te puedo decir que ahí me di cuenta el cambio porque la ropa me dejó de servir. Es decir, ya la ropa que me quedaba me empezó a quedar corta. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te dejó de servir? ¿Por qué viste esos cambios? ¿Qué pasó económicamente en ese momento? Bueno, mi papá, al tomar la decisión de seguir al Señor, es prácticamente como que lo perdieron todo. Un niño puede decirlo así, lo vi así, pues dije, oye, ¿qué pasó? Que lo perdimos todo. Y Una de las cosas que tú me dices es que cuando yo tenía 7 años, tu mentalidad era un poquito ya, hay muchas cosas que entendías, sí, o sea, muchas cosas que tú comprendías a esa edad. claro, y uno se va dando cuenta. Por ejemplo, yo siempre llevaba la merienda mi papá me daba la mesada o lo que me tocaba de merienda, y ahí yo podía comprar lo que yo quisiera y todo. Y de repente un día mi papá me dice, oye hijo, tal vez hoy no tenemos para la merienda, pero tenemos para este ¿Y desayuno que te lo cómo, lleve. cómo tú lo viste? O sea, tú te enojaste. ¿Te enojaste? Al ¿Cómo te principio no. sentiste? ¿O dijiste, conchalar a mi papá es pastor? Y ahora ya no viajamos más, ya no me compra ropa nueva, ya no. O sea, ¿cómo lo viste? O sea, ¿cómo lo percibiste? Bueno, al principio no me di cuenta porque gracias a Dios tengo una familia por parte de mamá que es demasiado familiar, pues. Y pude ver la ayuda de algunos tíos que se dieron cuenta de la situación y por lo menos a mí y a mi hermano nos ayudaron. Por ejemplo, si me daba cuenta, oye, no tengo ropa para este diciembre, llegaba una tía mía y decía, hijo, yo le traje una ropa. O mi abuela, de repente todo era, hijo, iba caminando y me acordé y te traje un short, te compré algo y sé que para mi abuela era un esfuerzo grande hacerlo. Pues. O llegaba un tío mío que de repente él era una persona que llegaba con juguetes y me los regalaba, juguetes usados, pero los regalaba porque en el trabajo de él hubo una oportunidad de ayudar a muchos niños y en diciembre esos niños fui yo, pues. Quiere decir que en un diciembre yo fui un niño que alguien hizo lo que yo ahora hago por muchos niños, ayudarlos, pues. Correcto. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? Y no fue con la situación económica de mis padres. Fue que el enemigo, yo siento que tuvo un ataque mucho con mi autoestima. Pero ahora cuando tú creces un poquito más, ya creces, o sea, tú veías a Dios o las responsabilidades que ahora tu papá tenía como pastor, porque creo que un pastor cuando asume ese llamado, no solo se involucra a él, se involucra a su esposa y se involucra su familia más cercana, en este caso sus hijos. ¿En qué momento tú empezaste a asumir o empezaste a ver a Dios como ellos lo ven? Bueno, para ver a Dios como ellos lo ven, algunos no me creerán lo que les voy a contar. Y es que cuando sí ya asumí una cierta edad, de 9 a 10 años, fue como un cambio de mentalidad que ocurrió en mí. Y me di cuenta y todo se mezcló. Es como que, no sé si fue el entorno donde me desenvolví, no sé, pero empecé a ver muchas carencias. Ahí sí me empecé a dar cuenta, oye, hace falta esto, mis padres están perdiendo su tiempo, tal vez lo llegué a decir, o lo llegué a pensar como niño, o tal vez, no sé, cambios que ocurrieron. O sea, tu papá nunca te dijo en la casa, mira Andrés, necesito que me ayudes en el ministerio, Nunca. sino que fue una decisión tuya, personal. Nunca, y ahí donde vamos, porque para yo asumir esa responsabilidad que me estás preguntando, yo tuve que pasar por un proceso y la gente no se lo puede imaginar. Porque como hijo de pastor siempre tenía como una exigencia, pero no una exigencia que me la colocó mi papá, sino que es como un pensamiento que hay y lo tomé como mi persona, pues lo tomé para mí. Y recuerdo que empecé a darme cuenta que nos hacían falta muchas cosas. Llegamos y lo perdimos todo, nos mudamos de un lugar, de una casa muy linda a un lugar sin aire, sin nada, nada más con una cocina, no teníamos nevera. Y entonces ahí fue donde comencé a ponerme bravo con Dios. Me enojé con Dios mucho. Me enojé y yo sí le preguntaba al Señor, bueno, pero
tantas cosas buenas que hemos hecho, por qué nos pasan estas cosas, por qué el carro de mi papá se descompone, se daña. Y ahí empezó a ponerse todo perro, color de hormiga. Y empecé a buscar 1001 excusas para no ir los domingos a la iglesia. Y cuando no ibas a la iglesia, en ese momento que ponías esas excusas, ¿qué decían tus padres? Nada, no se daban cuenta porque tal vez un O sea, niño... yo me refiero a que ellos están acostumbrados a que todos los domingos vayas. Y que en ese momento que estás atravesando ese problema, que ellos no sabían que lo estabas atravesando, o sea, y tú dices, papá, hoy no quiero ir este domingo. No, y pasaba otro domingo, ¿y qué decían ellos? Porque yo buscaba maneras para hacerlo. Tal vez no se los decía como tal, pero era un trato de Dios conmigo. No es que mis padres X me colocaban oye, hoy mañana vas a ir a la iglesia. No, hay unos días que sí no quería ir y mi papá me decía, oye, hijo, vamos a la iglesia. Yo me levantaba normal e iba, pero para no ir buscaba siempre como una excusa adecuada. Por ejemplo, mi primo jugaba béisbol y yo decía, oye, voy a inventar algo para irme a ver el juego con mi primo, pues. Mi primo se va de viaje, o mis primos, porque era muy pegado con ellos, soy muy pegado con ellos, y allí es donde empieza todo, pues 10, 11 años, empezó el ataque en la autoestima. Mi padre sí me regañaba, me decía, oye, me regañaba en el sentido de que como una exhortación, oye hijo, acuérdate que tenemos que ir a la iglesia el domingo, acuérdate, otro día como tal no me obligaba. Pero sí se daban cuenta que a veces con las palabras que yo decía, tal vez ellos decían, bueno, será una etapa de su vida, pero algo así malo como tal, que yo llegué a decirle, no quería herirlos, pues siempre fui alguien muy cohibido, hasta esa edad, pues. Y entonces luchaba así con el pensamiento, oye, estás negando de Dios, pero eres hijo de un pastor, ¿sí? Tienes que dar el ejemplo. Entonces me iba los domingos y me sentaba de último. No sé si me costaba dormir, a veces me costaba dormir siendo un niño, porque ya no me gustaba jugar mucho a los 10 años. Pero para no hacer el cuento tan largo, llegó a los 11 años. Claro, sí empecé a juntarme y empecé a no tener mis ojos puestos en la iglesia como tal. Pero mis padres siempre me mantuvieron en oración. Y es a los 13 años. A los 13 años, correcto. A los 13 años, después de algunas circunstancias que viví, ¿sí? Es donde decido totalmente, en primer año del liceo, de la secundaria, del liceo, donde decido decirle a mi papá, ve, hay un campamento en la ciudad de Valencia que se llama Praire 2005, y yo me emocioné. Porque yo vi que había juegos de básquet, voleibol, futbolito. Yo dije, papá, esta es la oportunidad para yo ir a desestresarme. Un niño de 12 años, tal vez la gente dirá, es un niño de 12 años. No, yo sabía muy bien para lo que iba. Porque no sé si es el mismo temor de Dios inculcado por mis padres o la misma palabra que no vuelve vacía, era que desde los 10 hasta los 12 años, a pesar de que no quería ir a la iglesia, buscaba excusas para irme. Empecé a andar con personas que tal vez yo creía que eran populares. Sabía de que ese no era mi lugar. Y cuando fui a ese lugar, dije, voy a ir, y nos fuimos, un primo mío, una prima y yo. Y fuimos a ese lugar y ahí tuve encuentro con el Señor. Ahí tuve 3 días, con solamente 13 años, 3 días sin dormir duré. Llegué al lugar y sentí la presencia del Señor como nunca antes la había sentido. Sí la sentí, no sé si te he comentado alguna vez que la sentí esa fue la segunda vez, pero sí la primera vez, ahora que recuerdo, fue acerca de la experiencia que te he comentado muchas veces de ver a mi tío que no podía caminar, que era, él tenía una silla de ruedas, ¿verdad? Y cuando un predicador lo llama y le dice, levántate en el nombre de Jesús, mi tío se le afirman las piernas y empieza a caminar. Y yo tenía 8 años y yo estaba jugando y yo sentí la presencia de Dios. Yo vi a mi tío caminar. A mí nadie me puede decir si Dios hace milagros o no. Yo los vi. Yo soy un milagro de Dios. Hoy yo puedo caminar. Jugué fútbol, no te lo dije. No lo quise decir aquí, a veces se me olvidó. Pero en el campamento ese que tuviste, entonces tuviste un encuentro con el Señor.
Y ahí nuevamente te volviste a afirmar en las cosas del Señor. Ahí tuve un encuentro. Esa mañana llegué bravo, me acuerdo, y porque no me dieron de comer. Entonces peleé con uno de los organizadores. Le dije cómo yo pagué y me vine de tan lejos pero no sabía que Dios estaba formando mi carácter. Y en la noche, cuando empieza el servicio, literalmente yo dije, el Señor me llamó. Ese día hubo una prédica que se llamó Rompiendo el Molde. El pastor predicó ese día, rompe el molde. Y sentí muchos llamados del Señor. En mi ciudad no había ministerio en la iglesia en esta iglesia donde yo asisto, que hoy lidero como pastor de jóvenes, no había ministerio. Y por 3 días el Señor literalmente no pude dormir. Pero no era de que, wow, ¿por qué no pudiste dormir? No, era que estaba tan impregnado de la presencia de Dios y acepté el llamado. El Señor decía 3 cosas. Mira, quiero que levantes un ministerio de jóvenes allá en Ciudad Bolívar. Imagínate, con 13 años. Correcto. Ahora, tu vida. Ya hablamos de tu historia. Ahora queremos hablar de tu vida como hijo de pastor. Ahorita, actualmente, ¿cómo fue eso en el liceo cuando tú empiezas a asumir el llamado y tú empiezas a acompañar a tu papá en el ministerio, donde ahora empiezas en lo que es el ministerio juvenil, empiezas a unirte a esos programas, a las actividades, predicas de la palabra de Dios? ¿Cómo fue tu vida alejarte de las cosas que veías en el colegio? ¿Cómo lo hacías? O sea, ¿qué decían tus compañeros? Sabiendo que eras cristiano, las músicas, las fiestas, las amistades, los compartir. ¿Cómo era tu vida? Bueno, mi vida comprometido con el reino 100%. Te explico qué. Y con la ayuda del Señor logré comprender cómo serle fiel en la adolescencia. Lo conocí, llegué de ese viaje y estaba apasionado por él y quise aprender más, pues. Entonces mi papá no llegó y me dijo, oye, bueno, ahora tienes que esperar 5 años para demostrar que es cristiano. No, más bien se alegró. Eso es lo que yo veo. Es como que ellos estaban como convencidos. Ya nosotros sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, pero ahí me enfrenté a cosas nuevas. Porque llego al colegio y gracias a Dios siempre tuve amigos sanos. No tuve así alguien que pudiera decirme, mira, me inculcó cosas malas, claro, o tenía vicios. No sé, yo siempre a donde fui, a donde voy, siempre, no sé, era como que yo me pongo a ver mis amigos son personas de bien. Pero como hijo de pastor, o sea, ¿cómo tú te sentías? ¿Te sentías limitado a hacer cosas en el colegio? Sí, por tus papás? O sea, por cuidar, oye, ya va, yo soy el hijo de los pastores tal, sí, sí, y hay cosas que no puedo hacer igual que mis amigos. Porque ¿Cómo llevaste eso? Porque comprendí un día que los llamados, ¿verdad? Que Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y yo tenía que también pasar mi proceso de conversión como hijo de Dios. Y ahí tuve que dejar cosas o enfrentarme a cosas que todo adolescente se enfrenta. Sí, yo llego. ¿Pero lo hiciste por convicción o lo hiciste por cuidar una imagen, por cuidar un nombre, o lo hiciste por temor a Dios? No. O sea, porque creo que hay cristianos que no son hijos de pastores. Y hay cosas que pueden suceder y comparten con mucha gente, pero no tienen como ese peso de cualquier cosa, porque bueno, yo no soy el hijo del pastor. Entonces, pero hay gente, o sea, están los hijos de los pastores, que les toca, sí, su vida aquí en la iglesia, tienen que adorar al Señor, oración, ayudar a sus padres, pero luego se enfrentan a una vida, porque tienen que ir al colegio, tienen que ir a las universidades, sí, tienen celular, tienen redes sociales. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Porque hay hijos de pastores que quieren tener redes sociales y a veces sus padres se los prohíben. Claro. Y entonces tienen ellos que utilizar redes sociales o cuentas falsas para poder usarlo. He visto hijos de pastores en los colegios que se maquillan en el colegio y cuando salen del colegio se quitan el maquillaje para que los papás no vean. O comportamientos en la universidad,
que tú, lo menos que tú piensas es que es un hijo de un pastor. Y cuando ves ese comportamiento y de repente, pero en su casa sus papás no saben que se comporta así. Entonces, ¿cómo uno puede ver o cómo uno puede ser un hijo de pastor sin esas presiones? Sin esa presión, sin esa carga de que yo tengo que ser ejemplo siempre, en todo lugar, en todo momento, todo lo que digo, todo lo que hago. O sea, ¿cómo tú puedes ser un hijo de pastor y vivir tu vida normal, pero adorando y sirviendo al Señor? Siempre hay presiones. Y partiendo de hijo pastor, también era un proceso de conversión, de demostrar que lo que yo había tomado a los 13 años era una decisión seria. Es ahí donde tenía la presión. Porque al principio no mucha gente me lo creyó. Primero, por mi edad. Segundo, porque mis padres nunca fueron personas de que me dijeran, tienes prohibido esto, tienes prohibido esto, tienes prohibido esto, tienes prohibido esto, tienes prohibido lo otro. No. Pero sí tengo una presión de parte de las personas, pues que tal vez de repente yo decía algo que tal vez no y llegaban y decían, ay, ve el hijo del pastor. Mira, ve el varón, ve. Y el hijo del pastor tal. Pero ese fue el primer año nada más. Si supieras que poco a poco me fui dando cuenta y sí supe cómo desenvolverme. Y gracias a Dios mis amigos lo entendieron. Lo entendieron, pues. Sí se sorprendieron al principio. Algunos amigos míos se sorprendieron cuando me vieron predicar por primera vez. Miércoles, este es Andrés, oye, ¿qué? Y tú eras un muchacho que echaba broma con tus amigos, claro, con sus amigos, jugaba con sus amigos, tenías una vida relativamente normal, pero tú tenías como tus propios, no fueron porque tus padres te lo impusieron, sino que tú mismo tomaste la decisión de poner límites a ciertas cosas. O sea, yo puedo jugar, yo puedo hacer esto, pero hasta claro, aquí. Hasta, por ejemplo, ser normal. Yo recuerdo que en ese momento estaban de moda saliendo lo que son los teléfonos con audífonos y tal vez yo les pedía y escuchaba una canción que tal vez no era cristiana. Pero ellos me respetaban eso. Nunca escuché a un amigo decir, oye, pero ¿por qué él hace eso? Pero ¿sabes por qué? ¿Y tus papás? Mis papás tampoco. No puedo decir, porque te voy a decir el secreto de mis papás. El secreto de mis papás fue que, no sé, ellos tenían una fe en el Señor de que nosotros, mi hermano y yo, éramos de Dios. Y que esas oraciones que él hacía por nosotros en la madrugada no eran en vano. Pues. Y que en su tiempo iban a ver. Y yo puedo decir hoy que sí me enfrenté a cosas, como todos los jóvenes, a la moda. Tal vez había cosas que yo decía, oye, vale, yo quiero vestirme así, pero claro, ¿qué tal vez pensabas? por lo menos había una... Pero pensabas eso, no me puedo vestir así porque soy hijo del pastor, ¿o por qué? Sí, porque te voy a decir algo. Sí puede influir ser hijo de pastor, pero era un pensamiento, era de demostrar a las personas de que mi convicción en el Dios era verdadera. Porque lo primero que me dijeron fue, es imposible que un niño de 13 años pueda servir al Señor. Hasta me dijeron, ¿y qué pastor? Me tuve que enfrentar a esas cosas. O todo el mundo pensó y dijo, no, lo nombran pastor porque él es el hijo del apóstol, o él es el hijo del pastor. No, eso no es fácil. Con el tiempo, solo las personas se pudieron dar cuenta de que Dios me había dado cualidades y que con el ejemplo se las podía demostrar. Y tú fuiste, creo que lo que he visto también es que tú has sido, junto con tu hermano, que también es mi cuñado, convivo con él, han tratado siempre acompañan a sus padres, o sea, siempre acompañan a sus padres en el ministerio y forman parte importante de lo que es el ministerio, el llamado de sus padres. Tratan de ser esa ayuda, esa herramienta. Hay hijos ahorita de pastores que no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada del ministerio. Ahorita ya ustedes son hombres casados, ya tú estás casado, bueno, hoy aquí estoy yo, su esposa. Igualmente tu hermano está casado también y siguen aquí, o sea, están aquí trabajando, no es por imposición, lo puedo ver, pero hoy por hoy trabajan al lado de sus padres. Y pero ustedes no es una carga, es un deleite, es lo ven como parte ahora de su vida. Entonces, y ahí es donde voy, ¿cómo lo hacen? Ya que hay muchos hijos de pastores que ahorita tienen 30 y pico de años y ya no quieren saber nada, pero absolutamente nada de la iglesia.
se casan y se van para otros lados, se van para otras ciudades y no quieren saber nada del ministerio. ¿Cómo lo llevamos? Primero porque lo hacemos para Dios. Y la gente puede decir, ay, tan normal. Te voy a explicar por qué. ¿Cuándo comienza la verdadera prueba de que eres un hijo de pastor? Que hay decisiones que tienes que saber tomar para que otros, por ejemplo, y lo digo así, yo tomé la decisión de tener una sola novia, casarme con ella, es mi decisión. Pero lo que pensaba era lo siguiente, pues que voy a hacer las cosas ordenadamente, primero para Dios y también porque tengo que dar el ejemplo a mis padres, de que no hablen mal de mis padres, pues. Y tanto así que sí esas son ciertas presiones que tengo y las confieso, las que tuve y las logré. Por ejemplo, en la universidad. En la universidad estudié 2 carreras, pero sí me colocaba y pensaba, oye, mis padres, no puedo tomar malas decisiones porque no quiero que alguien hable mal de ellos por mi culpa. Pues. Porque sí vi amigos, y es ahí donde digo, porque el problema, no sé si es el problema o la bendición mía, es que yo no tuve que pasar por cosas porque yo escuché historias y de esas historias dije, oye, respeto a esa persona, no la juzgo, pero yo no las quiero cometer. Y yo tenía amigos que tal vez eran novios de varias personas en la iglesia. Entonces yo veía que todo el mundo hablaba, este ha sido novia de este ha sido novia de este. Entonces yo decía, oye, yo no quiero que digan, oye, el hijo del pastor fue novio de varias personas. No. Bueno, y ahí es donde yo he escuchado en otras iglesias, bebé, que a veces es eso mismo, o sea, los hijos de los pastores no ven ese compromiso así como tal, porque pienso que ven más el compromiso con el hombre que con Dios. Y creo que este fue tu caso, que tú entendiste que pues, sí, están tus papás de por medio, pero más que todo mi compromiso es con Dios. Y el que me fortaleció fue Dios. Porque sí tengo defectos, tengo debilidades, pero si yo me pongo a ver, oye, ¿por qué yo me coloqué tantas cosas, tantas normas? Yo digo, claro, deben ser las oraciones de mis padres, porque nadie me las exigió. Fue un sentir, fue una cosa que Dios colocó en mi corazón, pues las cosas se hacen así, las cosas se hacen asado. Y cuando tomo una decisión siempre pienso en eso. Por ejemplo, entre las presiones que tienes como hijo de pastor y ya cuando ya la hemos vivido tú y yo ya casados, pues, es acerca del compromiso. Por ejemplo, estamos en un país que vive una situación económica social muy latente y yo tengo compañeros que hoy no están pastoreando porque están en otro país y no los juzgo, pues, pero en un momento de la vida sí sentí, y tú eres partícipe de eso, de decir, oye, ya no aguanto más, quiero irme. Y es ahí donde vas a donde tu papá o tu pastor o tu apóstol y te dice, Andrés, si Dios no nos ha dicho que nos vayamos, no nos vamos. Y eso lo viví en el 2018. Yo recuerdo que a mis padres, y es ahí donde voy a otro punto que sí me pega como hijo de pastor. Lo que más me afecta a mí como hijo de pastor son estas cosas, que las cosas que se dicen de los pastores, pues. Y yo entendí que si a Cristo lo criticaron, si a Cristo lo humillaron, si a Cristo le dijeron tantas cosas, a mí que soy un simple mortal, ¿qué nos podrán decir? Pero en el 2018 lo viví. Llegó una persona y le da la oportunidad a la familia completa de irnos del país, pues. Y de repente el apóstol me dice, mi papá, oye hijo, tú sabes lo que nosotros hemos aprendido. Que si Dios no nos dijo, no nos vamos, pues. Y tú estuviste ahí en esa reunión, igual que un montón de cosas también. Por ejemplo, cuando se habla mal de un pastor, sí viví esas cosas, ¿viste? Que decían, ahí viene el hijo del pastor, agarra, tu papá tal vez debe mover mucho dinero. Esas cosas te pegan a ti como persona, pero tienes que ser fuerte y Dios en la intimidad es el que me da la fuerza, pues. Y hoy en día ya no me afecta, pero sí en un tiempo, tal vez siendo joven, adolescente, también tuve que luchar con esas cosas, pues. Porque al igual que pasé un momento fuerte a los 7 años, cuando empecé a tener 18 años en adelante o 16 años en adelante, nuestra vida, Dios empezó a prosperarnos de una manera súper poderosa y nos permitió tener bonitas experiencias. Pero también abrió la puerta, claro, para críticas, para que mucha gente
atacar al ministerio y tú eres afectado porque si atacan a tus padres prácticamente están Imagínate atacando ahorita a nuestro país se encuentra, sí, yo creo un Dios todopoderoso que nunca nos ha dejado, pero nuestro país está, y ahorita mi padre nos enseñó, pues, vean hijos, en este tiempo estamos para dar, y eso es lo que estamos en este país, pues para dar. Amamos este país, amamos el llamado. He visto muchos amigos míos que han desertado, eso me da tristeza, y ahí donde caemos para ir ya finalizando, el peso de ser un hijo de pastor. Y eso me pega a veces, pues, chamos que se criaron conmigo, que hoy tal vez no quieren saber nada del Señor, tal vez no sé, tal vez no. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿qué te diferencia a ti que te quedaste, que estás ahí? Que creo que parte de eso también influye mucho tus padres, porque una de las cosas que nos has dicho es que tus padres fueron unas personas que dejaron todo en manos de Dios, que te dejaron en manos de Dios tanto a ti y a tu hermano para que ustedes aprendieran a conocer a Dios de forma personal, no porque yo te lo imponga o no porque yo quiero que tú sirvas al mismo Dios que yo, sino que yo quiero que tú lo conozcas. Es lo que puedo ver que tus padres han hecho contigo, y es que si te has equivocado, si has cometido errores, creo que esos errores y esas equivocaciones te pueden llevar a Dios o acercarte más a Dios, y eso forma parte de la sabiduría de ellos como mujer y hombre de Dios, que los vieron a lo mejor a ustedes cometer errores, los vieron en ciertas equivocaciones, pero sabían y tenían la confianza y la percepción y la fe, pues sobre todas las cosas, de que ustedes iban a llegar a hacer lo que Dios dijo que iban a hacer. Así es, ellas tenían esa seguridad. Y sí, llegaba algunas veces, papá, me pasó esto. Y creo que su ejemplo también, el ejemplo de tus padres, de todo lo que han vivido, todo lo que han pasado, también de forma indirecta, ha influenciado también mucho en tu vida. Por ejemplo, mi mamá, una persona que yo nunca le escuché, a mi papá tampoco hablar mal de nadie. De verdad que la gente puede pensar mil cosas, pero no, de que iban a llegar y decir, bueno, hijo, eso no es así, eso no se debe. Y esas cosas te van enseñando, pues. Y al momento cuando nos toca a nosotros estar allí, tal vez decimos, oye, no vale la pena. Correcto. Vale la pena seguir. Eres influenciado por los ejemplos de tus padres. Seguir por el propósito, el tiempo da la razón, lo mejor que existe es servirle al Señor. Y yo le doy un consejo a todos esos jóvenes que tal vez hoy están sirviéndole, que sigan adelante, pero los que no están, vuelvan a casa del Padre. Pero qué consejo para ya finalizar y ahora sí despedir. Me gustaría que tú, como ese hijo de pastor, ¿qué consejo le das a los papás? A esos pastores, a esos apóstoles que tienen hijos que hoy no quieren saber nada de Dios. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos? Estar caminando constantemente al lado de ellos, pero como apoyo. Y creer en la palabra del Señor. La palabra no vuelve vacía. La palabra del Señor hace efectos. La palabra del Señor cuida a los hijos. Y la palabra del Señor da ánimo. No maldigan a sus hijos. Yo conozco niños que he tratado en el colegio, que son hijos de pastores y dicen que sus padres, nada más por el simple hecho de tener una música coreana, y cuando me dicen, profesor, ni siquiera habla de sexo, ni siquiera habla de drogas, solo es una música coreana que habla del amor. Y cuando yo veo en realidad a la persona, cuando yo veo a la niña, que es una niña educada, una niña que no se mete con nadie, pero ¿qué pasa? Todos los días el papá va, la bombardea, la maldice, le dice que esa música es del diablo. Que se va por ahí, se va a ir. Entonces llego yo y le digo, hija, no te desanimes, que Dios te ama y Dios cumplirá su propósito. Y llegará el día como llegó a mí. Y yo sé que va a llegar un día donde va a llegar la palabra y va a dar como un timbre y ella se va a dar cuenta, oye, es verdad, no me hace falta esta música. Pero no maldigan a sus hijos, caminen y bendigan, los bendice. Tus hijos son saetas en las manos del Señor. Tus hijos van a servirle al Señor. Pero es que ya cometieron muchos errores y son hijos de pastores. Tus hijos, el propósito de Dios se renueva. Hay que seguir bendiciéndolo. Hay que seguir bendiciéndolo, hay que tener la confianza en el Padre del cielo.
tengamos ese corazón del padre del hijo pródigo, que sí es el corazón de Dios, pero es una muestra de que pese a que nuestro hijo se va, el padre tiene un profundo amor y el padre nunca en su corazón dejó al hijo. Ujú. Y esa es la esencia de todo esto. Así es. Y cada proceso vale la pena. Todo proceso termina. El proceso en la crisis económica en el ministerio se termina y viene la bendición. El proceso en la crisis familiar se termina, pero viene la bendición. Es decir, no alarguen las cosas que Dios nos mandó a alargar. Así es. Siempre cuando sientan que faltan cosas, recuerden que hay un Dios poderoso que es una prueba del Señor, pero que después vendrá la respuesta. Esa es la condición que yo creo que Dios quiere, un corazón dispuesto. Al que Dios llama, al Dios lo respaldará. Así es. Bueno, agradecido por esto, porque sé que hay muchos hijos de pastores que a lo mejor están escuchando, incluso muchos pastores, espero que lo escuchen, porque eso que acabas de decir, no, a lo mejor no tengo yo criterio para decirlo porque yo no fui hija de pastores, pero puedo verlo día a día, convivo con los pastores, los padres de mi esposo, hoy mis suegros, y sé que hoy, ya siendo ellos unos adultos, aún siguen sin decirle, mire, eres el hijo de... Yo nunca lo he escuchado, que te digan, tú eres mi hijo y tienes que comportarte así. O tú eres el hijo del pastor y tienes que hacer estas reglas, estas normas, sino que ahora ellos confían en lo que Dios ha hecho en tu vida, confían en la sabiduría que Dios te ha dado, porque tú mismo lo decidiste. Y eso creo que yo me voy con ese consejo, yo me voy escuchándote, Claro. me voy hoy yo con la convicción de mañana con nuestros hijos, pasar por lo mismo, o sea, que cuando tengamos nuestros hijos, entender que desde que nacen, nuestros hijos son de Dios. Y que nosotros, algunas veces sí, tenemos el deber de instruirlos, de enseñarles, de formarles, pero ya hay que dejar que llegue el momento donde todo lo que le enseñaste y todo lo que le formaste lo pongan en práctica. Y eso, parte de eso es que ellos conozcan a Dios de ellos, no porque yo te lo conté, sino porque tú mismo lo viviste, tú mismo lo experimentaste, tú mismo tuviste un encuentro con Él. Y ese encuentro con Él va a hacer que tu hijo, el día de mañana, solo, sin que nadie se lo diga, va a apoyarte y va a estar contigo en el llamado y en el ministerio, porque el llamado no es solo de ti, es de tu familia, es de los que te acompañan. Entonces, bueno, aquí estamos. Así es, tercer episodio, soy hijo de pastor. De verdad que tuve la oportunidad de hablarles, estoy muy contento. Es un tema muy nostálgico, es un tema que me confronta, Sí. pero estamos aquí para aprender. Es largo, es mucho más largo, pero creo que lo puntual y lo más necesario y lo que Dios quiso que habláramos Así es. hoy es lo que tú necesitas escuchar. Así que no te desanimes, sigue adelante, sigue sirviendo al Señor. O si tú eres hijo de pastor y tú estás diciendo ahorita, ay, pero es que mis papás no son como los papás de él. Tranquilo, Sí. Dios también te está escuchando a ti, Dios también va a tratar con Ámalos. ellos. Ámalos, bendícelos, entiéndelos. Y bueno, declaramos en el nombre de Jesús que muy pronto va a haber cambios en tu familia, va a haber cambios con tus padres, porque yo creo lo que dijo el profeta Elías, que el corazón de los padres se volverá a los hijos y de los hijos a los padres, y eso lo vamos a ver muy pronto. Eso va a traer cambios extraordinarios en las casas. Así que bueno, creo que ya para finalizar queremos invitarte a que te suscribas, a que le des me guste y que también puedas compartir esto si conoces a algún hijo de pastor. Sea amigo tuyo en el colegio, en la universidad, un vecino, envíaselo, o al pastor que tienes que tú sabes que su hijo no quiere saber nada con Dios. Envíaselo, sé parte de las buenas noticias, y las buenas noticias Así también se es. transmiten así. Así es. Y con alegría y entusiasmo nos despedimos de nuestro tercer episodio de este podcast, Generación Diamante. ¡Bendiciones! Gracias a Sebastián, gracias a Yuri que hoy Cañas. estuvieron en la dirección y producción. Allí van a estar en los créditos para que los contraten. Sebastián en fotografía y producción audiovisual, igual Yuri Producción Cañas. audiovisual también. De verdad que le damos gracias a este equipo de trabajo que toda la semana nos acompaña. Sin más nada que decir, bendiciones. Bendiciones, nos vemos pronto.